Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora le damos gracias por esta nueva oportunidad que nos da en esta noche de reunirnos y de estar juntos, puestos de acuerdo, cada uno en tus enseñanzas. Padre, gracias por reunirnos en tu mesa celestial. Gracias por bendecirnos en esta noche a través de esta clase, Señor. Padre, recibimos mucho de ti, Señor, y queremos que esta palabra corra por nuestra vida como ríos de agua vida, de agua viva, Señor, que sea tu Santo Espíritu quien abra nuestro entendimiento para así atender cada una de lo que nuestro pastor quiere en esta noche enseñarnos, Padre. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bienvenidos y gracias a Dios ya estamos en la tercer clase, lo que significa que vamos a estudiar el tercer capítulo del libro de Juan. Y como hablábamos antes, siempre antes de la clase entramos unos 15 minutos como para conocernos un poco más, para platicar sobre la clase o sobre cualquier cosa. Y hoy estábamos hablando de que en este capítulo está el versículo más importante, diría yo, de toda la Biblia, el más relevante y el que más la gente se aprende de memoria, que espero que ya sepan cuál es. Y si no saben cuál es, esta clase lo van a aprender y les animo a que se lo aprendan de memoria, porque es un versículo muy, muy, muy relevante. Es como el centro del mensaje de Jesús en toda la Biblia. Entonces es algo muy, muy importante. Y si todavía siguen con la duda de cuál es, estamos hablando del versículo 16. Estamos estudiando capítulo 3, versículo 16. Entonces es Juan 3:16. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar porque hay mucho de lo que podamos hablar en esta clase. Vamos a darle lectura. En esta clase lo que voy a hacer es un poquito diferente. Les voy a explicar em, qué es lo que hice yo para llegar a exponer lo que les voy a exponer. Primero lo que hice fue cuando uno va, ¿cómo se hace un estudio bíblico? Lo que vamos a hacer es primero, lo que yo siempre hago para comenzar mi estudio es imprimir el registro de observaciones, que es el material que ya se les entregó. Ahí podemos hacer todo tipo de anotaciones a los márgenes, marcar todas las palabras, vamos a marcar em, todas las palabras más importantes, vamos a marcar los personajes más importantes, vamos a estar haciendo lo que vayamos observando, lo vamos a ir escribiendo en el texto. Entonces, por eso es bien importante mi registro de observaciones. Y lo que hago primero, siempre comenzamos el estudio con una oración. Entonces ya me siento con mi registro de observaciones y le doy una primera lectura para ver de qué habla el texto. Cuando ya sé de qué habla el texto, comienzo a darle una segunda lectura, ya buscando intencionalmente, observando intencionalmente las palabras que ya vi que son las relevantes. En este capítulo voy a marcar dos palabras que son las más relevantes de todo el capítulo. Y después de hacer la marcación, bueno, en la marcación puede ser una vez y otra vez y otra vez y otra vez, dependiendo de cuánto tengamos que marcar. Por ejemplo, vamos a marcar personajes, podemos marcar en nuestro capítulo que vamos a estudiar hoy a Nicodemo, podemos marcar a Jesús, podemos marcar a Juan, a sus discípulos. Y luego siempre está el estudio de Dios. Podemos marcar a Jesús, podemos marcar a Dios Padre y hacer cada estudio de esos personajes. Entonces, como es demasiado para hacer en hora y media en un capítulo, por eso yo me voy siempre a brincar muchos pasos, me voy a saltar muchos pasos.
¿Por qué? Porque aquí yo ya vengo a exponerles el estudio que yo ya hice. Pero para que ustedes lo puedan hacer, les explico cómo es que se llega a este nivel, digámoslo así. Entonces ahora lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a dar lectura a el capítulo 3 del libro de Juan y vamos a marcar dos cosas nada más. Vamos a marcar nacer o nacier o todas las referencias a nacer y vamos a marcar las referencias a creer. Esas son las dos cosas que vamos a marcar. Y por cuestión de tiempo vamos a brincarnos los versículos del 22 al 34. Esos no los vamos a analizar en este porque hablan de otro tema. Es nada más cuando los discípulos de Juan se acercan y ven que Jesús está bautizando. Entonces, ese es como un tema aparte, pero para mí lo más importante está en esas dos palabras, en nacer y en creer. Entonces vamos a compartir la pantalla y vamos a buscar la presentación. Aquí está. Ahí estamos. Ok, entonces vamos a iniciar. Dice versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces ahí tenemos nuestra primera referencia. Vamos a marcarla así. Yo le puse una estrellita. Entonces vuelvo a leer versículo 3. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ahí vamos bien. Espero que todos vayamos bien marcando. Ya vamos por versículo 7. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas si sabes de dónde viene, ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahí me faltó ese último, nacido del Espíritu. Déjenme avanzar. Ahí está. Aquí en el 8 hay otro nacido del Espíritu. Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puedes hacer esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Versículo 11. De cierto te digo que el que sabemos, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ahí tenemos la primera referencia a creéis. Yo la marqué con una flecha para arriba.
que parece como un pinito, ¿verdad? Pero es una flecha hacia arriba. Dice, versículo 12, si os he dicho estas cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, Hijo del hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos al 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Vamos al versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que en él no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí marcamos, ha creído. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y ahí puse 3 puntitos porque nos brincamos del versículo 21 al 34 y seguimos leyendo. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entonces ahí marcamos cree, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ok, entonces ahí ya terminamos la marcación y vamos a, después de la marcación, aquí estamos en la fase de observación, pasamos a hacer una lista. Entonces ahora vamos a hacer la lista de la primera palabra que marcamos, que era nacer, y la vamos a ir comentando. Esta lista, bueno, les comento, hay varios tipos de listas antes de comenzar a hacerla. Una lista sencilla es cuando las cosas se enumeran, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, esa es una lista sencilla, cuando nada más los objetos vienen separados por coma o vienen, ahí nos los va dando literalmente. Luego de las listas sencillas vienen las listas analíticas. En las listas analíticas podemos, como su nombre lo indica, analizar una lista que ya hayamos hecho y organizarla de alguna forma para aprender algo. Entonces, en la lista sencilla tratamos de ser lo más apegados a la Biblia. En la analítica ya vamos pudiendo modificar algunas cosas para pasar ya a la interpretación. Y luego también está otro tipo de lista que es la lista temática. La lista temática desarrolla un solo tema a través de todo el capítulo. Entonces puede ser que el tema haga referencia a una persona, que esa persona esté hablando, o a ese tema exactamente que se va desarrollando por diferentes cosas, pero vamos viendo el tema a través de todo el capítulo. Entonces, esta vez vamos a ver una lista analítica.
Y la lista analítica luego se puede hacer en un cuadro. Yo esta vez nada más la dejé hasta acá para ir poco a poco. Entonces vamos a ir haciendo. Las listas comienzan con un título. Entonces yo le puse mi título, lista de nacer. Ese es el título de mi lista. Toda lista debe de llevar un título. Y luego, como ya les había comentado, vamos a la primera referencia, ¿verdad? La primera referencia de nacer está en el versículo 3. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, aquí vamos a poner así la lista. Dice, siempre yo enumero los ítems y les pongo al final de qué versículo lo estoy sacando, para que no, cuando me toque reestudiarlo, o ahí, por ejemplo, nuestro estudio, del libro de de Juan, perdón, del libro de Juan, va a ser muy largo, va a durar todo el año, literalmente. Entonces, sí, cuando vayamos por allá por octubre, noviembre, primero Dios, estudiando, nos queremos regresar al capítulo 3, vamos a decir, ¿y de dónde saqué esto? Ah, pues del versículo 3, aquí está. Entonces, eso facilita muchísimo el reestudio o la enseñanza de las listas o de los temas o del estudio que tú hagas. Entonces, yo siempre le pongo ahí de dónde se saca. Eso es algo muy importante. Ok, entonces la lista de nacer, el primer ítem dice nacer de nuevo. Entonces yo lo que fui haciendo es quité la palabra nacer porque no puse nacer de nuevo. Aquí en em, versículo 3 dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces yo quité la palabra nacer y voy a ir escribiendo nacer cómo o nacer qué dice el texto. Entonces, la primera era nacer de nuevo. La segunda, tenemos está en versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Entonces, aquí tenemos dos, ¿verdad? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces, yo puse nacer siendo viejo. Nacer de su madre por segunda vez, versículo 4. Entonces ahí yo comprimí dos eh, ítems que marcamos y los hice en uno. Versículo 5, que respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿qué vamos a escribir? No naciere, el que no es nacido, perdón, el que no naciere de, de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Ok? Entonces ahí vamos bien. Ahorita vamos a hacer, nada más vamos a ir haciendo la lista y cuando la terminemos la vamos a compartir. Vamos a comenzar a hablar y a ver qué es lo que cada uno de nosotros hemos aprendido. Vamos al siguiente que está en el versículo 6. Dice, lo que es nacido de carne, carne es. Ahí sí se pone literal. Nacer de la carne y de la carne es. Igual el siguiente. En nacer del espíritu, espíritu es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Vamos a el siguiente. Está en versículo 7. Dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces ahí yo puse
nacer de nuevo y eh, mm, yo puse os es necesario. La siguiente referencia, ay, hasta llegaba. Permítame que hace un momento. Ok, y la otra que habíamos marcado, que yo no la puse aquí, estaba en el versículo, estaba al final de la primera diapositiva. Ajá, en versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas si sabes de dónde viene, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces le vamos a poner del Espíritu y es como el viento que sopla. Versículo 8. Y ahí ya terminamos. Ese sería nuestro séptimo ítem y ya sería la referencia al versículo número 8. Entonces, hasta ahí acaban las referencias a nacer. ¿Alguien me puede decir que en versículo em, 9 todavía sigue hablando de nacer? Porque Nicodemo le pregunta a Jesús, ¿cómo puede hacerse esto? Todavía siguen hablando de nacer de nuevo o de nacer, pero pues no aportan más información. Uno dice, ¿cómo se puede hacer? Y Jesús le responde, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? Entonces, recordemos quién era Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo era uno de los principales entre los fariseos, uno de los principales entre los judíos, pero era fariseo. Se suponía que él debía de saber todo, él ya debería de saber, y Jesús le dice, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? Es así como de, ups, ¿para qué estás preguntando? O sea, ya deberías de saber esto. O en Israel se debería de saber, pero no lo saben. Entonces, no puse esas dos referencias como literalmente a nacer. Entonces, ¿alguien me puede decir algún comentario sobre la lista de nacer? ¿Qué podemos ver? Desde quién estaba preguntando, por qué lo estaba preguntando, para qué lo estaba preguntando, o cómo se veía. Hay muchas preguntas que hacer alrededor de esta lista. Recuerden que si ustedes no me hacen sus preguntas, yo hago las mías. Buenas noches, hermano Nelson. Adelante, hermana Vilma. Ya, hermano Nelson, tengo duda en el literal 2 dice, siendo viejo nace de su madre por segunda vez, pero Ajá. nadie nace por segunda vez. Bueno, sería nacer por segunda vez de su madre. Es lo que él preguntó a Nicodemo. Ah, ya, listo, ya, ok. Ajá. Como vamos escribiendo lo que vamos sacando del texto, ¿verdad? Ah, Ahí, ya. esa fue la respuesta de Nicodemo. Ahí en el versículo 4 dice, Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Ya. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces, Ah, ya. ahora nosotros sabemos que eso no se puede. O sea, también Claro, Nicodemo sabía que no se puede, claro, pero definitivamente eso no Nicodemo se fue el que puede. preguntó, así como de real, o sea, cuando dices nacer, porque Jesús lo primero que dijo es nacer de nuevo. Claro, Entonces, Nicodemo dijo, ¿cómo voy a entrar otra vez en el vientre de mi madre y nacer por segunda vez? correcto. Entonces, ahí se ve lo perdido que andaba, digámoslo así. Porque Dios estaba hablando espiritualmente y la respuesta de él es así como de, "Bueno, yo no entiendo porque yo veo en el plano natural, ¿verdad?
Entonces, esa fue la respuesta que Nicodemo dio. Entonces, por eso lo puse ahí. Correcto. Adelante, Ellen y luego Rodolfo. Sí, hay un punto interesante aquí en el Primero versículo Ellen, 3. hermano Rodolfo. Ok, hay un punto interesante en el capítulo 3. Hoy sí se oye. No, que primero le di la palabra a Ellen, porque ella levantó la mano primero. Ah, ok. Ya, gracias. Perdón. Bueno, lo que yo entiendo aquí con estas listas, y creo que lo aprendí anteriormente y ahora lo reafirmo, que dentro de nosotros existen dos naturalezas, la naturaleza que es la de la carne y la naturaleza del espíritu. Creo que pues es más importante la del espíritu porque dice que con ella pues podemos ver a Dios. No sé, es como mi interpretación de esta pequeña lista. No sé si me podrían ayudar a pues a ver si estoy bien, si no, no sé, un comentario. No, está perfectamente bien. Y cuando habla sobre dos naturalezas, se me viene a la mente otros pasajes, ¿verdad?, que menciona la Biblia. Y ahí mi hermano Roberto Méndez es el especialista en referencias cruzadas. Entonces, ya sé que él va a levantar la mano y nos va a dar algunas referencias cruzadas conforme al tema que tú diste, Ellen. Adelante, mi hermano Rodolfo. Ok, lo que decía la hermana, por ejemplo, me llama la atención el versículo 3, donde dice que no naciere, no puede ver el reino de Dios. Y más adelante, en el 5, le dice no puede entrar en el reino de Dios si no naciese por agua y por el Espíritu. Entonces son dos situaciones bien interesantes, ver y entrar. Ujú. Entonces ahí está esa, digamos, una ampliación más de todo el estudio, ¿verdad? Ajá. Ese es mi comentario. Gracias, hermano. Y a mí me llamó la atención el enlace que hace entre las dos palabras que vamos a estudiar, nacer y creer. Y ya voy a agarrar de enlace justamente las dos versículos 9 y 10, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, referente a lo que dijo el hermano Rodolfo, ¿verdad? Es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y es necesario nacer de agua y espíritu para entrar en el reino de Dios. Entonces, es bien, es como recalcar, ¿verdad? Nadie va a poder ni siquiera ver el reino si no ha nacido de nuevo. Y aquí justamente vemos que alguien me ayuda. Yo quise enfatizar más el tema de lo que estaban hablando que el personaje, porque muchas veces al estudiar el capítulo se enfatiza mucho el personaje. Hablemos un poquitito del personaje. ¿Alguien sabe quién era Nicodemo? Amén. Un maestro de la Dice, ley. dice que era el principal entre los judíos. Ok, exactamente, era un principal entre los judíos, exactamente. ¿Qué más características de él da en versículo 1? Ahí en versículo 1, Que era fariseo también. exactamente, era fariseo. ¿Y qué significaba ser fariseo? ¿A qué se dedicaba? No, adelante, mi hermano Martín. ¿A qué significaba ser fariseo? Fariseo era un maestro de la ley, era un hombre letrado, era un pastor, era un obispo, era un hombre que sabía mucho de la palabra y precisamente fue de madrugada por eso a ver a Jesús para que nadie lo viera, para que nadie se enterara su pregunta y su duda que él tenía. Él fue de noche, ¿por qué? Porque él era una persona que le rendían muchos honores a él, porque él era una persona maestro, o sea, él daba clases de la palabra, de la ley de Moisés, pues,
o sea, exactamente de la ley de Moisés, ¿no? Pero precisamente era eso Nicodemo. Entonces ahí Jesús pues ahora sí que lo desenmascara, ¿no? Que realmente pues Nicodemo no había nacido, ¿no? Porque no tenía el Espíritu Santo, o sea, Nicodemo nada más tenía letra, pero jamás había, o sea, él no conocía la revelación del Espíritu Santo. Ujú. Muchas gracias, mi hermano Martín. Y es correcto, ¿verdad? Los fariseos eran los más doctos en la palabra, los que deberían de saber todas las escrituras. Recordemos, ¿verdad? En este momento del tiempo estaba escrito nada más el Pentateuco y esas eran las escrituras que tenían. Entonces no era como nosotros ahorita que que ya tenemos, ¿verdad? Gracias a Dios, la Biblia completa. No sé si levantó otra vez la mano, hermano. No, yo no. Ah, ok, ok. Sí, entonces ya tenían escrito el Antiguo Testamento y ahí es donde tenían, ya esa era lo que ellos estudiaban, el Antiguo Testamento, y eran lo que ellos, en lo que eran doctos, ¿verdad? Ellos tenían que ser muy conocedores de esas escrituras. Entonces, Nicodemo era uno de los principales, de los más conocedores. Veamos cuál es el hilo conductor que lleva al tema principal que estamos. Entonces llega, como bien dijo mi hermano Martín, llega el principal de los que sabía más de noche, donde estaba Jesús, y de noche es, por lo que dijo mi hermano Martín, ¿verdad? Así, como que para que no me vean, me voy a escabullir porque yo quiero saber más. Yo estoy interesado en conocer a Jesús. O sea, tenía todas las razones correctas para ir a buscarlo, pero no se sentía seguro porque llegó de noche. Entonces le dice, versículo 2, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Eso no preguntó nada, no le dijo, enséñame sobre tal tema, él nada más le dijo, Rabí, que es maestro. Le dice, has venido como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no Dios está con él. Ok. Y Jesús le responde y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús es el que pone el tema del nuevo nacimiento. Entonces, él pone el tema y Nicodemo se queda perdido, ¿verdad? Ahí vemos, porque él estaba pensando en cosas naturales. Nicodemo dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Que es aquí nuestro ítem 2, ¿verdad? Que es el único que no va como con todo en la lista. ¿Cómo puede un hombre nacer por segunda vez? O sea, eso no tiene, le dice a Jesús, eso no tiene sentido. Jesús le responde, de cierto te digo, que el que no naciere en agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Y sigue hablando. Y Nicodemo en el 9 le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Y ahí viene el enlace, ¿verdad? Lo que viene al segundo tema. Entonces, me gusta ver porque no sé si los que usan la Biblia Reina Valera 60, que a mí es la versión que uso yo para estudio, ven que trae temas arriba, trae unos temas y ya viene separado por párrafos. Entonces, en este capítulo trae una separación. Y si ven, yo en el material que yo les puse, que yo les envié, no les pongo ni esos temas y no les pongo las separaciones. Porque esos temas
es el resultado del estudio de alguien que alguien leyó y dijo, ah, ese tema le voy a poner aquí, pum, y ya se lo ponen. Pero eso no está en los originales. Eso es algo que se le agregó el Casiodoro de Reina o el otro, ¿cómo se llamaba? Teodoro de Valera. No me acuerdo cómo se llamaba el Valera. Ca- Cipriano, Casiodoro de Reina. Cipriano, Cipriano, gracias, hermano. Cipriano de Valera. Entonces, ellos les agregaron esos temas. Entonces, aquí en esta, para hacer mi estudio, yo lo veo como una conversación continua. No le voy viendo los subtemas. Entonces, al hacer mi estudio, por eso yo imprimo mi registro de observaciones aparte y no le voy metiendo los subtemas que vienen en la Reina Valera 60. ¿Por qué? Porque es una conversación que se está narrando, que termina en el versículo 21, donde en el versículo 22 vemos que dice, después de esto vino Jesús. O sea, después de que se quedaron en la madrugada platicando con Nicodemo, ya fue Jesús a bautizar. Pero hasta ahí termina esta conversación. Entonces, algo más que veamos de nacer de nuevo. Entonces, nacer de nuevo, primero es el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y hay que nacer de agua y espíritu. El que no nace de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que nace de la carne es. El que nace del espíritu es. Entonces, como ahí todavía le está hablando Jesús a Nicodemo y le está explicando, una cosa es la carne, otra cosa es el espíritu, una cosa es la carne y otra cosa es el espíritu. Y le hace una pregunta que a mí me dejó pensando, no en Nicodemo, sino en mí. Y esa pregunta está en el versículo 12. Me voy a ir a un poquitito adelante, pero es para ocuparla en algo aquí. Versículo 12 dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y uno puede criticar fácilmente a Nicodemo, así de que, debía haber sido un conocedor, ¿verdad? Y qué tonto. ¿Cómo va a creer que pueden nacer de su mamá otra vez? O él está viendo las cosas muy físicas o muy naturales. Si está hablando con Jesús y él lo está buscando y él lo identifica como maestro y él va a preguntar por qué no ve las cosas más espirituales. Y me pongo a pensar en mí. Ahí entro yo. ¿Qué pasaría si hablo con Jesús? Muchas cosas las sigo viendo como carnales, como físicas, como naturales. Y no estoy esperando las cosas celestiales que Dios me quiere dar. Entonces, ¿cuánto me estoy limitando yo? ¿Alguien iba a participar, perdón? No, ok. Entonces, esto me llamó mucho la atención porque es muy fácil criticar a Nicodemo y decir, qué tonto Nicodemo, ¿verdad? Pero cuando ya te pones en sus sandalias, porque no usaban zapatos, ahí es donde dices, no, pues, o sea, imagínate los discípulos, cuánto aprendieron al estar viéndolo. Nicodemo, que se supone que era uno de los que más sabía en todo Israel, va a hablar con él y lo dejan bien mal parado, lo dejan mal aquí escrito en la Biblia, en la historia. Y ahí me hizo reflexionar en mí. Adelante, mi hermano Martín. Sí, mis amados, mira, mi amado hermano pastor, la situación yo veo aquí varias cosas, varios puntos.
Una cosa es que aquí Nicodemo supera natural, no era la sobrenatural. ¿Por qué? Porque su fe, por ejemplo, una fe natural, subo al camión, yo no sé si el chofer venga borracho, yo no sé si el chofer le den ataques, yo no sé si el chofer venga enfermo, o yo no sé si venga drogado, pero yo pago mi transporte y estoy seguro que me va a llevar a mi destino exacto, a donde yo quiero ir. Esa es mi fe natural. Yo voy a un trabajo, hago mi labor y estoy por mi fe natural, me van a pagar tal día porque ya trabajé. Es mi fe natural. La sobrenatural es la que nosotros manejamos, que es la genuina de la palabra, que es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Esa es la fe bíblicamente, la sobrenatural que nosotros visualizamos ya al futuro, a lo más allá. Y esa es la sobrenatural. Aquí Nicodemo estaba viendo nada más su fe natural, pero aquí hay varios puntos muy importantes. Le dice el Señor, tienes que nacer de agua y de espíritu, de agua y de espíritu. Aquí yo veo que en lo espiritual discierno esto, que le está hablando de los dos bautizos, que le está hablando del bautizo de agua y el bautizo en el Espíritu Santo, de agua y de espíritu. Y también le dice de agua y de espíritu, y como lo que dijo usted ahorita, hermano, que dijo que tiene que nacer de agua y de espíritu, y dijo otra palabra ahorita, que no puede ver el reino de Dios, para que Ajá. pueda ver el reino de Dios. No dijo el reino de los cielos. El reino de Dios quiere decir que tiene que ver las maravillas de Dios, porque el reino de Dios es uno y el reino de los cielos es otro. El reino de Dios pues es el Espíritu Santo, que nosotros tenemos que tener las riquezas en gloria y todas las bendiciones aquí en la tierra, que es el Espíritu Santo, que es el poder sanar, curar, liberar, hacer maravillas, hacer milagros aún mayores que los que hacía Cristo, porque así nos dice la palabra. Entonces ese es el reino de Dios al cual estaba hablando Jesús, que Nicodemo tenía que entrar a ese campo, pero más no al reino de los cielos, porque ya una vez entrando al reino de Dios, ya estamos sellados para el reino de los cielos. Ujú. Gracias, mi hermano, gracias. Y qué interesante, ¿verdad? Lo importante es poner nuestros ojos en cómo hubiera estado yo al estar en las sandalias de Nicodemo, ¿verdad? Decir, cuán receptivo hubiera estado yo para hacer mejores preguntas o para entenderle, pero ahí vemos, nos habla un poco de la carencia que había en Israel en aquel tiempo, la carencia de conocimiento que había en Israel. A pesar de que Juan el Bautista ya estaba predicando, eh, Jesús apenas iba comenzando su ministerio, todavía se comenzaba a escuchar de Jesús. Entonces apenas lo comenzaban a identificar, pero ya se sabía de que él traía y hacía grandes milagros y cosas que si Dios no, cosas que solamente haría alguien que Dios está con él. Entonces, ahí es donde es lo importante, ¿verdad? A pesar de que este hombre era súper conocedor, súper letrado, digámoslo así, todavía no podía estar ni siquiera entender lo más básico que Jesús quería mostrarnos. Ahora, esto es importantísimo que quedó grabado aquí porque muchos somos como Nicodemo, que no entendemos ni un poquito. O imagínense alguien que va comenzando su cristianismo, llega aquí y dice, pues estoy como Nicodemo, yo lo que entiendo es, tengo que volver a nacer de mi mamá otra vez. Y ahí es donde Jesús comienza a explicar,
Y agarra leamos versículo 9 y versículo 10. Dice, respondió Nicodemo, le dijo, ¿cómo puedo hacer esto? Entonces, básicamente le dijo, yo ya me doy por vencido. No entiendo esto de lo del nacimiento. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Jesús le dijo, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? Y comienza y sigue, versículo 11. De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos y de lo que hemos visto, testificamos y no recibís nuestro testimonio. En otras palabras, le dijo, te he estado diciendo y diciendo y diciendo y no entiendes. O sea, básicamente no recibes nuestro testimonio. Versículo 12. Si os he dicho si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Versículo 15, y aquí lo unimos con nuestra siguiente lista, que es la lista de creer. Bueno, en el 12 tenemos unas referencias, entonces ya vamos a avanzarle. Ahí vamos a la lista de creer. Y pues la primera referencia, ya la dije, ¿verdad? Las tenemos en el 12. Dice, no cree las cosas terrenales. Y dice, ¿cómo creerán las cosas celestiales? Si no creen las cosas terrenales, ¿cómo creerán las cosas celestiales? Vamos a la tercera referencia, que ya es versículo 15, aquí donde íbamos. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ahí se me fue. Dice, el que cree no se pierda, el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que, igual en el 16, ¿verdad? Que es el versículo más famoso, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí el versículo 15 y 16 es la misma referencia. Y este es el versículo, es el centro del mensaje de de toda la Biblia, digámoslo así. Es el centro del mensaje de Jesús, es el centro del mensaje de salvación, es el versículo más usado para evangelizar, es el versículo más, el versículo más, podría decir el versículo más cristiano, ¿verdad? Es como muchos nos identifican por esos números, ¿verdad? En el 3:16. Ya dices 3:16 y uno dice, ah, no, pues este es cristiano. Y lo vuelvo a leer, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo interesante es que lo está diciendo Jesús, ¿verdad? Jesús está diciendo ese versículo y ese Hijo unigénito, cuando él dice, ha dado a su Hijo unigénito, es interesante pensar que Jesús, como Jesús es Dios y él ya sabe toda la historia, pasada, presente y futura, entonces él ya sabía lo que le iba a tocar al morir, todo el sufrimiento que él iba a tener, todo el dolor que él iba a tener. Entonces me imagino que al estar diciendo este versículo, cuando dijo a su Hijo unigénito, él estaba diciendo, pues, yo, dice, que ha dado a su Hijo unigénito. Él dice así como, a mí me va a tocar sufrir, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito.
Y si no te quedó claro cuál es el propósito con el que Jesús vino a la tierra, viene el versículo 17. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, Jesús no vino para condenar, vino a salvar y a dar vida eterna. Versículo 18. El que en él cree no es condenado. Entonces lo ponemos así. El que en él cree no es condenado. Versículo 18. Pero el que no cree ya ha sido condenado. El que no cree ya ha sido condenado en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y seguimos, ahí nos brincamos los versículos hasta el 36, que ya el último, dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y en la primera lista nadie me preguntó lo que preguntó Nicodemo, ¿verdad? Nadie me preguntó cuál era la respuesta. Entonces, estamos hablando de nacer de nuevo y estamos hablando de, de un nuevo nacimiento y nadie dijo, no, pues, o sea, no entiendo esto de nacer. No, entonces, ¿cómo vamos a nacer de nuevo? Y lo vemos, la respuesta a eso es esta lista. Básicamente dice, ok, Jesús le dice, ok, lo de nacer, no, ya no lo voy a seguir con este Nicodemo. Entonces voy a pasar a creer. Entonces, ahora tenemos la lista de creer. Entonces la conversación es la misma, sigue hablando Jesús con Nicodemo y ahora están hablando de creer. Entonces, analicemos la lista. Dice, no cree las cosas terrenales. Si no creemos las cosas terrenales, ¿cómo creerán las cosas celestiales? Y ahí es donde Jesús, eso es lo que Jesús le dice a Nicodemo. Y ahí en el 3 es donde comienza. En versículo 15 dice, para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en él cree, no se pierde, mas tenga vida eterna. Entonces, aquí yo les puedo hacer algunas preguntas. ¿En quién debemos de creer o en qué debemos de creer? Alguien que me diga. ¿En qué debemos de creer? ¿En qué debemos de creer o en quién debemos de creer? Porque a pesar de que es la lista de creer, pues tenemos, uno puede creer en cualquier cosa, ¿verdad? Pero la lista nos está apuntando a que uno debe de creer específicamente en alguien. En Entonces, Cristo, ¿quién es hermano ese Nel, alguien? hermano Perdón, Nel, hermana Evi. en Cristo Jesús, en En el Cristo Espíritu. Jesús, exactamente. Mi hermana Adriana. Sí, yo iba a decir que debemos de creer en el unigénito Hijo de Dios, que es Jesucristo, porque es en Él
en el cual nosotros tenemos vida eterna. Exactamente, en el unigénito Hijo de Dios. Ahí está, me gusta cómo lo describe en el versículo 18, ¿verdad? Dice en el ítem número 7, en lo que se cree es el nombre del unigénito Hijo de Dios, que ese unigénito Hijo de Dios es Jesús, como lo dijo mi hermana Evi y mi hermana Adriana, ¿verdad? Que está bien, que es el unigénito Hijo de Dios. Entonces, en Él es el que debemos de creer. Ahora, ¿qué pasa si sí creo? ¿Y qué pasa si no creo? Según la lista que tenemos aquí. El que no cree ya es condenado. El que no cree ya es, pero me llama la atención, porque justamente como lo dijo mi hermano Martín, así lo decimos. El que cree ya es condenado. Pero aquí lo tenemos, déjame, ¿en qué versículo está? Versículo 18 está. Dice, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, es pasado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Les hago una pregunta. ¿Cuándo se entera Dios o cuándo se entera Jesús que no creemos en Él? O que hay personas que no creen en Él. Porque esperemos que todos los que estamos aquí sí creamos, ¿verdad? ¿Cuándo se entera Jesús que la persona no cree o sí cree en Él? La pregunta. Él, Adelante, hermana Evi. porque no reflejamos el amor del Señor, ¿sería? Pues sí, yo planteaba la pregunta un poco más hablando de conociendo a Dios. Conociendo a Dios. Voy a hablar de dos características de Dios. Dios es omnisciente, eso quiere decir que Él lo sabe todo, y Dios es atemporal. A Dios no le afecta el tiempo como a nosotros nos afecta. Entonces, sabiendo estas dos cosas, y Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, sabiendo esto, dice un salmo que Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Dios, desde antes de la fundación del mundo, Él nos conoce a cada uno de nosotros. Entonces, desde aquel tiempo, Él ya sabe quién va a creer en Él y quién no va a creer en Él por nuestro libre albedrío. Entonces, eso es algo interesante porque a nosotros nos afecta el tiempo. Para nosotros está el pasado, el presente y el futuro. Pero Dios ya lo sabe todo y conoce nuestro corazón desde antes de la fundación del mundo. Adelante, mi hermano Martín. Bueno, él se refería exactamente porque él es omnisciente, omnipotente, omnipresente, él es inmutable. Entonces él sabía perfectamente que iba a haber ceguera espiritual, que lo iban a rechazar, que iba a haber incrédulos, que iba a haber gente, iba a haber aún hasta apóstatas. O sea, él sabe todo esto. Y también dice otra escritura que también dice, yo soy la vid verdadera. O sea, porque sabe que hay otro tipo de vid, que hay otras vid que no son las verdaderas. Y dice, yo soy la verdadera. Entonces, o sea, hay muchos ejemplos en la palabra que él se refiere a que iban
iba a haber gente que no iba a creer. Igual dice otra, el que venciere hasta el fin, será salvo, ¿no? El que, o sea, en la caminata de la fe. Entonces es muy claro que él sabía que iba a haber gente que no iba a creer. Ujú. Gracias, mi hermano Martín. ¿A qué? El versículo es Efesios 1:4, que Él nos conoce antes desde la fundación del mundo. Hermana Adriana, Sí, hermano, volviendo a la pregunta que usted hacía, ¿verdad? Que cuándo sabe Dios que nosotros creemos en su Hijo Jesús, ¿verdad? Entonces, la respuesta, de acuerdo a lo que usted hablaba, sería porque Él nos conoce a nosotros, Él conoce nuestro exacto. corazón, ¿verdad? Y sabe, y como conoce nuestro corazón, sabe si lo que nosotros decimos es sincero, ¿va? Y si es verdadero, ¿verdad? Ujú. Entonces, esa para mí sería la respuesta a la interrogante que usted estaba haciendo, hermano. Ujú. Gracias, hermana Adriana, totalmente de acuerdo, ¿verdad? Y ahorita que estaba hablando la hermana Adriana, me puse a pensar, qué interesante, ¿verdad? Dios, como Él nos conoce desde antes que nosotros nazcamos, desde antes de nuestro nacimiento, Dios se entera antes de de quienes vamos a creer en Él, antes que nosotros. Más bien yo replanteo mi pregunta. ¿Cuándo nos enteramos nosotros de que creemos en Dios? Adelante, mi hermano Rodolfo. Sí, hermano, y está observando de que estamos interpretando el pasaje también, ¿verdad? Sí, Pero si yo me voy solo me quedo con la observación y veo la parte gramatical, el verbo conjugado ha sido, es un pretérito perfecto. Y lo que estoy leyendo es que lo que comenzó en el pasado es continuo hasta el presente, porque dice ha sido ha condenado. sido. Ujú. Entonces, en ese sentido es como que me trajera la parte verbal de los griegos, que no la tenemos en la lengua castellana, es como que estuviera conjugando en el modo aristo. O sea, que esa persona en el pasado no creyó y sigue no creyendo en el presente y no va a seguir creyendo en el futuro. Entonces, Jesús hace ese énfasis, porque si nosotros observamos, menciona el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Acordémonos que Cristo en este momento estaba hablando con un fariseo para que le pudiera entender toda la charla teológica que le estaba dando Dios, en este caso Jesús, a Jesús. Nicodemo, porque todavía le hace énfasis, tú eres maestro y no sabes esto, y le comienza a dar la cátedra de lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces Ujú. mi acotación es de que hay que ver también el tiempo gramatical, ha sido condenado Sí. y no tengo la necesidad en este momento, de llegar a una interpretación. Ujú. Ese es mi aporte, hermano. Gracias, mi hermano Rodolfo. Gracias, gracias. Em, me parece interesante el tema y la verdad a mí personalmente no me gusta mucho hablar de lo condenado porque se siente feo. O sea, gracias a Dios, Dios ya nos ha perdonado y espero que todos los que estemos aquí creamos en Él y si no crees en Él, te invito a que creas en Él y lo aceptes porque si no, nada más con leer el ítem 9 dice, el que se rehúsa a creer no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Me pongo a pensar en gente que de verdad son enemigos de Dios y que la ira de Dios está sobre ellos. Entonces veo la ganancia que tenemos nosotros por llamarnos hijos de Dios y la desventaja que tienen ellos a la ira de Dios estar sobre ellos. Eso se me hace difícil de explicárselos. Igual ni les importa, ¿verdad? Pero
se me haría muy duro explicarle a alguien, mira, fíjate que tú tienes, como no crees, la ira de Dios está sobre ellos. Es mejor hablarles de que siempre van a tener la oportunidad de arrepentirse de su mal camino y aceptar a Dios. En cualquier momento de su vida van a tener esa oportunidad. Pero es como decía el hermano Rodolfo, ¿verdad? Es muy difícil cuando alguien su corazón está tan endurecido, cuando más se acerca a Dios, en vez de suavizarse, se endurece más. Entonces es eso lo difícil y lo duro de hablar del tema de los que no creen, ¿verdad? Adelante, mi hermana Feliciana. Pastor, buenas noches con todos. Sí, pastor, estaba escuchando y pensando en que el que no cree ya ha sido condenado y pensaba de que sí, a ver, estoy bien yo en mi concepto, pastor, que desde que Adán y Eva fueron expulsados y nosotros heredamos ese pecado y por el pecado estamos condenados desde ya. Y que cuando nosotros reconocemos al Señor y venimos a los pies del Señor y entregamos nuestra vida, nacemos espiritualmente, venimos a ser hijos de Dios. A eso se refiere que ya o sea, ya ha sido condenado. En tiempo pasado, como explicó el hermano, pasado, presente, ¿no es cierto? Ya ha sido condenado, pero o sea, sigue siendo condenado aquella persona que no cree o que no conoce al Señor. ¿A eso se refiere, pastor? ¿Estoy bien o estoy mal? Disculpe. No, pues está bien, mi hermana, porque nosotros traemos esa naturaleza pecaminosa heredada por Adán, por Adán y Eva. Ellos nos dieron muchas bendiciones, pero también nos dieron este regalito, ¿verdad? Que es la naturaleza pecaminosa. Y por él, por un hombre entró el pecado al mundo, y de ahí estamos separados de la gloria de Dios. Entonces, partimos de el punto de que nosotros estamos alejados de Dios. Y cuando nosotros creemos, nosotros aceptamos ser hijos de Dios, nosotros aceptamos todo este paquete hermosísimo o combo que yo le llamo el combo de la salvación, el Espíritu Santo, llamado ser hijos de Él, que ya no somos más siervos de Dios, sino nos ha llamado hijos y somos coherederos de la gracia con Dios y todo el paquete de la salvación. Entonces, yo creo que sí, mi hermana Feliciana, está bonito ver eso, ¿verdad? Que nosotros venimos de un entorno o una herencia pecaminosa desde Adán y que nosotros nos tenemos que alejar de eso y tenemos que aceptar a Cristo, debemos de creer que solamente el unigénito Hijo de Dios es el que nos puede dar salvación. Sí, gracias, mi hermana. Gracias, pastor. Sí, sí, sí. Qué bonito, ¿verdad? Eso me gusta, es el aporte que podemos dar. Y creo que, no me acuerdo el nombre de la hermana que hizo la primera pregunta, pero creo que ya la vamos a ir contestando, ¿verdad? La primera pregunta, adelante mi hermana Adriana. Mi hermana Adriana, tiene su micrófono cerrado. Sí, hermano, para abonar un poquito a lo que decía la hermana Felicia, ¿verdad? En Romanos 8:1, la palabra nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿verdad? Entonces, eso abona lo que, ¿verdad? Y le da un poquito de fuerza a lo que dice la hermana Felicia. Sí, gracias, Entonces gracias. ahora
nosotros no somos condenados, sino que somos perdonados. Hemos sido perdonados por la Ujú. gracia de Dios, ¿verdad? Sí, Solamente eso, gracias. hermano. Gracias. Y qué bonito ver cómo eso es lo que me cuesta entender, es a lo que voy. Lo que me cuesta entender es cómo alguien teniendo tantos pros, eres hijo de Dios, te dan vida eterna, vas a evitar el infierno, vas a evitar tener la ira de Dios sobre ti, vas a evitar tantas cosas. Y aún así, cuando evangelizas, hay gente que dice, no, es que todavía no es mi tiempo. No, es que todavía yo no estoy seguro, no estoy seguro si quiero o no. Es como, a mí me gustaba, bueno, trabajo más con jóvenes y con ellos les hablaba para explicarles del evangelismo, ¿verdad? Y les dije yo, imagínense ustedes que yo les digo a ustedes, si ustedes traen a un amigo, les regalo a ustedes y a su amigo la consola de videojuegos más nueva. Y todos, ¿qué? De verdad. Y yo no, es un ejemplo nada más, ¿verdad? No se la puede regalar. Pero, ¿por qué? Porque a la edad de los jóvenes, uno valora mucho la consola de videojuegos. Es así como que lo que más valora. Entonces, yo les digo, eso es un buen regalo. No, eso sería excelentísimo, que no sé qué, que no- y ya. Y les digo, ok, ¿qué es más importante? ¿Una consola de videojuegos o la vida eterna o la salvación? Y ya todos me dicen así como de mala gana, ¿verdad? Así como, pues sí, ¿verdad? La salvación. Porque saben que tienen que responder eso. Pero en su mente, me imagino que alguno va a estar diciendo, no, pues la consola, yo quiero la consola. Eh, pero les pongo el mismo ejemplo. ¿Cuán valiosa es la vida eterna? ¿Cuán valioso es creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios? Y es algo que nosotros debemos de compartir, es algo que debe de fluir de nosotros, es algo que debe ser completamente natural, porque de esa debe ser mi naturaleza. Adelante, hermano Roberto. Sí, gracias, hermano. Bueno, ya tengo unas referencias cruzadas de Juan 3:5. Y también para agregar algo, hermano, también. Adelante, adelante. Sí, bueno, todos los que reciben a Jesucristo como Señor de su vida nacen de nuevo espiritualmente y Dios les da una nueva vida. Mediante la fe en Cristo, este nuevo nacimiento nos cambia desde adentro y transforma nuestras actitudes, deseos y motivos. O sea, una persona no pertenece a la familia de Dios por nacer en una familia judía o cristiana. Ujú. Nadie puede adquirir un nuevo nacimiento por su propia cuenta. Solamente Dios puede otorgarlo. ¿Ah? Juan 3:5 dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí hay una referencia cruzada que es Ezequiel 36, 26 y 27. Ahí fue donde Dios prometió restaurar a Israel física y espiritualmente. Para lograrlo, le daría un corazón para que obedeciera y pondría su espíritu en ellos. Eso es lo que Dios había dicho. Y pues supuestamente Nicodemo pues conocía al respecto sobre eso. A eso también se debió las preguntas de él. Ezequiel 36, 26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ahí es donde vemos que en San Juan 3:5 se cumple lo que estaba escrito en Ezequiel 36, 26. Y Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, mi Amén. hermano Roberto. Y qué bonito, ¿verdad? Repito no, repite el versículo de Ezequiel, Ezequiel 36, Sí, correcto. 26. 36, 26 y 36, 26. 27. El 25 también pues, se puede leer. Ujú. Esa es la promesa del Señor, ¿verdad? De Dios, cuando prometió restaurar a Israel física y espiritualmente.
Así es. Muchas gracias, Pero- hermano Roberto. Amén, amén. Y Hermano Nelson, adelante. Sí. y la segunda cita, por favor, que ¿Cuál dio es el la hermano segunda cita, Joel. hermano Roberto? Tito 3:5, Gracias, hermano. con mucho gusto. 3:5, ya lo noté. Ok. Pues muchas gracias, mi hermano Roberto. Y qué bonito, ¿verdad? Ver que cómo la Biblia es el mejor comentario de la Biblia. Si alguien quiere estudiar, estudie su pasaje y después puede ir a buscar referencias cruzadas, que es qué dice la Biblia de la misma Biblia. Y ahí va armando doctrina, vas armando, porque ves un versículo y no puedes decir, sobre este versículo voy a armar no sé qué, no, la Biblia siempre se complementa. La Biblia nunca se contradice. La Biblia siempre es armónica, siempre funciona en grupo, ¿verdad? Entonces, por eso es bonito y es interesante hacer referencias cruzadas, tener sobre un tema, ver qué dice el resto de la Biblia de este tema. Y gracias, mi hermano Roberto. Ok, ¿alguien tiene algún otro comentario? Todavía tenemos tiempo. Pastor, disculpe, por favor. Estoy viendo de que el que no naciere de nuevo, o sea, de espíritu y de agua, está refiriéndose a la conversión y el bautismo, ¿cierto? Correcto, sí. El bautismo, no, cuando dice de agua, nosotros sabemos que el bautismo es el primer paso de obediencia, pero no es un requisito para la salvación. Ok. Y uno de los ejemplos, digámoslo así, más relevantes es el ladrón que está crucificado con Jesús, ¿verdad? Ujú. Imagínense qué injusto hubiera sido de que está crucificado con Jesús y le dice, no, pues yo creo en ti. Y le dice, pues ya la regaste porque ya estás crucificado y como no te bautizaste, no hay salvación para ti. Pero no es así. Él mismo le dijo, hoy mismo te veo en el paraíso. Entonces ahí va a estar con Jesús donde él estuviera, ¿verdad? Entonces, cuando hace referencia al agua, hace referencia al bautismo, pero no es condicional para la salvación. Gracias, pastor. Gracias por la pregunta. Siempre es bonito tener esos aportes. Haciendo el versículo 12, imagínense si nosotros hubiéramos estado más preparados o más dispuestos, o no sé cómo ponerlo, o más entrenados para hacerle mejores preguntas a Jesús, ¿verdad? Dice en el ítem 2, dice, ¿cómo creerán las cosas celestiales? ¿A cuántos de nosotros no nos hubiera gustado conocer desde ya las cosas celestiales, verdad? Así de qué va a pasar en el cielo y qué esto. Y sobre eso hay muchas preguntas, ¿verdad? Hay poca información, hay muchas preguntas, pero es algo que no hay que desesperarnos, ¿verdad? Pronto lo veremos, pronto vamos a estar, primero Dios, ahí viendo las cosas celestiales en primera persona. Y es algo que pues debemos de anhelar en su tiempo. Adelante, mi hermano Roberto. Sí, gracias, hermano, para agregar algo más en lo que se refiere a nacer del agua y del espíritu. Bueno, nacer de agua y del espíritu podría referirse a la diferencia entre el nacimiento físico, digamos que es de agua, y el nacimiento espiritual, que se refiere al espíritu. O podría referirse a ser regenerado por el espíritu e indicarlo por medio del bautismo cristiano. El agua también podría representar la acción limpiadora del Espíritu Santo de Dios,
que fue lo que leímos ahora en Tito 3:5, que me pidieron la cita de nuevo. Sin duda, Nicodemo conocía las promesas de Dios en Ezequiel, que leímos ahora 36, del 25 al 26. Jesús estaba explicando que nadie entra al reino a causa de llevar una vida buena, sino por haber experimentado un nacimiento espiritual. Amén, hermano. Amén. Gracias, gracias. Y me parece algo que no hemos tocado tanto ahorita el tema. Dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Estamos hablando de no solamente tener una vida completa, digámoslo así, una vida plena, una vida bien, sino una vida eterna. Dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Vamos a tener, la vida es, la muerte es separación. Cuando estamos muertos espiritualmente, estamos separados de Dios. Cuando estamos vivos, estamos cerca de Dios. Y vamos a tener una vida eterna, por lo que quiere decir que vamos a tener un tiempo perpetuo cerca de Dios. Y eso es lo que anhelamos todos. Adelante, mi hermano Martín. Bueno, mis amados, creo que no me prestaron atención hace rato porque se quedaron todos callados y volvieron a hacer la pregunta y yo se las expliqué hace rato. Incluso el hermano Roberto y todos la vuelven a decir cuando yo ya les había explicado todo. Ahí se refería a los dos bautizos, en agua y en espíritu. No está hablando del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque dice, el que no nace de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios. Yo les expliqué que es el Espíritu Santo, que es las bendiciones aquí en la tierra. No es el reino de los cielos, porque el reino de los cielos, como usted lo dijo, hermano, hace rato, no es el requisito, no es nacer, no es bautizarse. ¿Por qué? Porque tan solo con la oración de fe, ya puede, si tú mueres en ese momento, puedes ir con Jesús, como lo hizo el ladrón en la cruz. Entonces, no se refiere al reino de los cielos. Yo se los expliqué que ahí Nicodemo, Jesús le hizo la referencia a los dos bautizos, el del agua y el del Espíritu, o sea, el del Espíritu Santo, porque hay 4 tipos de bautizos, que es el del cuerpo en Cristo, el del agua, el bautismo con el Espíritu Santo y el bautismo de fuego, que ese ya es otro. Entonces, ahí se refiere a los dos bautizos, que es el del agua, que es pues cuando nosotros estamos parados, que estamos siendo crucificados con Cristo, nos sumergimos adentro del agua, estamos siendo sepultados, somos levantados del agua y estamos resucitando con Cristo. Ese es el bautismo en agua. El bautismo en el Espíritu Santo es cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, que interiormente primero es el fruto, que es paz, amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio, que tenemos, primero es lo interior, después es lo exterior, que ya es hablar lengua, sanar, curar, fe, todos los 9 dones. Primero es interior el fruto, luego el exterior los dones, pero ese ya es el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, el reino de Dios es el Espíritu Santo, es las bendiciones aquí en la tierra. No es el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es otro. Ok, gracias, mi hermano Martín. Gracias. Y pues hasta aquí vamos a llegar. Ya se nos acabó. Hoy sí terminamos puntualmente a las 9. Bueno, aquí en México. Gracias, mis hermanos. Gracias por sus aportes. Gracias por sus comentarios. Entre todos vamos mejorando la clase, vamos aportando para ir siendo edificados. Y vamos a terminar con una oración. Le voy si quieren, hoy oro yo. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque hemos aprendido más de ti, Señor. Gracias porque tú nos has dado el privilegio de estar aquí aprendiendo un día más, Señor.
y ver que tú nos has amado desde antes de la fundación del mundo, Señor. Tú nos conoces y nos has aceptado a cada uno por nombre, Señor. Y nos conoces y tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo. Gracias por ese enorme privilegio que tú nos has dado a cada uno de nosotros personalmente, Señor. Si en este momento hay alguien que está viendo la clase que no cree en Jesús, este es el momento para que le diga, Señor, yo creo en ti, creo en tu nombre y te invito a que mores para siempre en mi vida, Señor. Te pido que estas personas puedan hacer esta oración, que puedan aceptarte como el único Señor y Salvador de sus vidas, Señor. Gracias, Señor, por los que ya creemos en ti, Señor. Gracias por los que nos das el derecho de llamarte Padre, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, eres justo, misericordioso, Señor, y nos has amado a cada uno en particular. Te pido que bendigas a cada uno de nosotros, Señor, en esta semana que recién inicia, que tengamos una semana de bendición, Señor, no solamente para nuestra vida, sino para, para los que nos rodean. Te pido que te quedes con cada uno de nosotros y que bendigas a todas las familias aquí representadas, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.